Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes para comenzar nuestro servicio del día de hoy. Ahora a través de las diferentes plataformas, quiero comunicarles primeramente que nada más vamos a estar por el momento en vivo por Facebook Live. Esto debido a que hemos tenido problemas con YouTube, pero de todos modos este video se va a subir a YouTube posteriormente. Para aquellos que no tienen cuenta en Facebook, no saben cómo realizar esta cuenta, de todos modos para ellos tenemos el video en YouTube posteriormente. Unas horas más, un día máximo. Vamos a trabajar en ello muy rápidamente para que también a través de YouTube tengan el servicio dominical de este domingo. Así que, sin más, quiero comenzar como lo haríamos en nuestra iglesia, dándole la bienvenida a todos. Es un gusto que estén desde sus hogares, desde el lugar donde tal vez decidieron estar para poder adorar al Señor, y que aún a pesar de las circunstancias y de los momentos que estamos pasando en nuestro país, alrededor del mundo, ustedes hayan decidido honrar a Dios como lo más importante en su vida. Así que vamos a darle paso a la lectura bíblica de este domingo y quiero que por favor me acompañen con sus Biblias al Salmo 93. El Salmo 93, al libro de los Salmos, en el Salmo número 93, y el Salmo 93 es titulado La Majestad de Jehová. Y vea usted lo que dice. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Padre, te damos gracias por recordarnos a través de tu bendita palabra que tú reinas, que tú eres soberano, Señor. Cuánta paz nos da el solo esa frase, meditar en ella, confiar en ella y creerla. Señor, que a pesar de cómo pudieran levantarse los ríos, tú los gobiernas con el solo pensamiento, Señor. Y cómo nos llevas en esta lectura a pensar que por eso, que por lo grande y soberano que eres sobre tu creación, nos conviene la santidad. Y es por eso que estamos aquí, Señor. Porque sabemos que solo tu palabra nos santifica. Así es que, Padre, disponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por poder reunirnos como iglesia, aún en estas condiciones, Padre. Sabemos que tal vez nos hace falta la cercanía, pero en el Espíritu estamos juntos. Gracias por todos mis hermanos que han dispuesto su corazón para honrarte, para dedicarte este tiempo a ti, Señor. Así es que lo ponemos en tus preciosas manos. Ponemos, Señor, también en tus preciosas manos todo lo que tú vas a hacer a través de la predicación de tu palabra. Te damos gracias por ella. Bendícela, Señor, y también bendice este tiempo de alabanza y adoración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, escuchemos estos dos cantos. Después de esto, algunos anuncios más y vamos a comenzar con la predicación de este día. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No
podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Amén. ¿Quién formó las olas a la paz?
Bueno, pues después de este tiempo hermoso de alabanza, de reflexión con lo que leímos en estos cantos, quiero recordarles rápidamente que, bueno, gracias a Dios, conferencia expositores de Grace Community Church, allá en Los Ángeles, California, nos autorizaron estos cantos, estos hermosos tiempos que ellos tuvieron en sus conferencias, y por la gracia de Dios les solicitamos si nos podíamos usarlos y nos dieron esa libertad. Así es que damos gracias a Dios por eso, porque hasta para eso tenemos la autorización de poderlos pasar sin ningún tipo de problema. Quiero recordarles a todos que vamos a estar atentos a todos ustedes, a los miembros de la iglesia. Estamos buscando la manera en poderles estar sirviendo aún a la distancia. Les agradecemos por eso. También queremos decirles que vamos a buscar los medios de poder seguirles alimentando con algunos recursos que ustedes puedan tener de manera muy fácil y sencilla, y que aún en medio de estas circunstancias adversas nosotros sigamos alimentándonos, pero usted también esfuércese. Aquellas personas que no conocen la iglesia aún y que sean verdaderos creyentes o que no lo sean, pero les interese conocer más acerca de Jesucristo, de su persona, queremos invitarles a que se pongan en contacto con nosotros a través de la página de Facebook o la página de YouTube, e inmediatamente vamos a contactarles. También agradecerles a todos, a los que nos han preguntado cómo no pueden perder el privilegio de ofrendar, conociendo las necesidades que tenemos, conociendo que hay personas que en nuestra iglesia dependen de nuestras ofrendas, del amor y la misericordia que manifestamos para tener el privilegio de ofrendar. Muchísimas gracias a todos, a los que todavía no tengan el recurso, la información de a qué número de cuenta nos pueden depositar, o pueden depositar a nombre del Pastor Mario de los Ríos. Les vamos a estar mandando el comunicado para que lo tengan. Sin más, vamos a estudiar. Ahora sí, prepárese para la predicación de la palabra. Que Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Seguimos aquí ya ahora sí en vivo para continuar con nuestro servicio. Como verán, estamos haciendo algunas pruebas, estamos viendo cómo poder, no somos expertos en cuanto a cómo transmitir en estas plataformas. Normalmente lo que hacíamos era, bueno, grabar el video y posteriormente subirlo a nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Pero bueno, en la medida de lo posible vamos a servirles de mejor manera, vamos a seguir aprendiendo y estudiando para que ustedes estén disfrutando cada vez mejor de un servicio como si estuvieran en la iglesia. Previo a esta transmisión en vivo, ustedes recibieron un video que pregrabamos con avisos muy importantes para ustedes, con un tiempo de alabanza autorizado. Ahí dice quién nos autorizó poder subir esos videos. Y bueno, ahora vamos a comenzar ahora sí con el estudio de la palabra. Como iglesia comenzamos el año con algunas series. Normalmente ustedes lo saben, durante años hemos venido predicando ya sea libros del Antiguo Testamento o cartas, pero en su providencia Dios nos hizo comenzar con la serie de la membresía de la iglesia. Y a la par hemos estado estudiando algunos pasajes selectos de Isaías. Como todos sabrán, o la mayoría, y los que no lo saben, bueno, tenemos el privilegio de estar ahorita en el seminario con un certificado en predicación avanzada, y eso nos ha ayudado, y pues nos hemos enamorado de Isaías, y estos pasajes selectos pues nos han ayudado a ver sobre todo un panorama amplio, sin entrar a detalle de manera expositiva este hermoso libro, pero sí con algunos detalles que nos hacen saborearnos más el poder estudiarlo. Recuerden que es un libro impresionante, es el Evangelio del Antiguo Testamento, como algunos teólogos lo llaman, pero nos hemos estado deleitando en él. Entonces, en su soberanía y yo platicando con el Consejo de la Iglesia, ya tenemos listo el libro de Ageo con el que queremos comenzar como iglesia, un evangelio que va a ser una sorpresa que también ya estamos adelantando. Vamos a estudiar un evangelio como iglesia, pero a través de que íbamos avanzando con Isaías, no quisimos dejar pasajes selectos de la primera parte en la que se divide Isaías. Recuerden, capítulos 1 al 39 habla de juicio, y capítulos 40 al 66 consuelo.
juicio a su nación, Israel, a su pueblo amado, escogido, pero después, capítulo 40 en adelante, consolación a ese pueblo. Entonces, pues habíamos predicado algunos pasajes selectos sobre condenación, juicio divino. Después nos fuimos a unos pasajes de consolación de Dios hacia su pueblo, pero nos encontramos con una pequeña serie de pasajes en donde pues se empaquetó a nuestro Señor Jesucristo de una manera impresionante. De esta manera son aquellos cantos del siervo, como se le conoce, y recuerde que son 4, entonces vamos a ir llegando. Ya estudiamos el primero en 2 partes, estudiamos Isaías 42, versículos 1 al 13, y el segundo de los cantos del siervo, como se les conoce, vamos a llegar y usted se va a dar cuenta cómo va a ser maravilloso llegar pues a Semana Santa, a ese majestuoso pasaje de Isaías 52, 13 hasta el 53, donde se menciona pues todo el calvario y el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, hermano, pero vamos a ir conociendo estos 4 cánticos, los vamos a exponer de una manera expositiva, y yo espero y deseo en mi corazón que sean de bendición para todos ustedes. Así que vamos a estudiar hoy Isaías 49, si me quiere acompañar con su Biblia, Isaías 49 versículos 1 al 13, Isaías 49 versículos 1 al 13. Le repito entonces, mientras llega ahí, este es el segundo canto del siervo, el énfasis es hablar del Mesías esperado. Nosotros hoy sabemos con certeza que es nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos hace algunas semanas cuando explicábamos el primer canto que se han hecho diferentes interpretaciones, han pensado que era el rey persa Ciro, algunos otros pensaron que era el rey David, algunos otros hoy en la actualidad, por ejemplo, piensan que este es José Smith, ¿verdad? Los mormones, e incluso algunos todavía en el contexto cristiano piensan que de quien se habla es del pueblo de Israel, pero hemos estado viendo que esto no puede ser posible porque Dios está sanando a Israel en esta parte de consolación por medio de este siervo. Entonces, Israel no iba a ser el propio medio de su consolación, iba a ser a través del siervo escogido, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice el pastor MacArthur y el Richard Mayhew en su teología sistemática lo siguiente, escuche lo que dicen ellos, para resumir de una manera muy precisa este pasaje, y dice ahí en su teología sistemática: Isaías enseñó en los versículos 1 al 6 que Dios levantaría un siervo supremo del Señor, un israelita sobresaliente que restauraría a la nación de Israel y traería bendiciones a los gentiles. Más adelante, estos mismos hombres mencionan que Dios muestra en pasajes como Isaías 49 su santidad y su justicia en la salvación. Y dicen lo siguiente, escuche: Dios juzga y restaura a Israel para mantener y manifestar su santidad. O sea, Dios lo juzga, pero Él mismo lo restaura, pero el propósito es mantener y manifestar, ¿qué, hermano? Su santidad. Y aparte, su justicia, por lo que entonces aparta, juzga y salva a Israel. Fin de la cita. Dios mismo juzga, aparta y salva a Israel. Esto es impresionante porque es el mismo Dios el que se encarga de hacer esto con su pueblo escogido. Habíamos dicho que a veces algunos piensan que el capítulo 42 que ya estudiamos y el capítulo 49 son muy similares, que no habría mucho que enseñar porque parece que son paralelos, pero esto no es así, hermanos. Porque lo que vemos es que mientras el primero habla mucho sobre el siervo, 42, 1 al 13 habla sobre el siervo, 49 habla sobre que el siervo informa sobre su propia vida. Es el siervo, lo que vamos a estudiar hoy, que informa acerca de él mismo. Lo que vimos hace 8 días, hace 15, vimos que es Dios presentando a su siervo, ¿lo recuerda? Pero aquí en los versículos 1 al 6 es el siervo presentándose a sí mismo, hablando de sí mismo, y esto va a ser impresionante,
porque es una carta de presentación ya no de Dios del siervo, como lo vimos, sino ahora del propio siervo. En ese tiempo Israel, en este tiempo para usted, para nosotros. Y en las circunstancias en las que nos encontramos, yo creo que va a ser muy hermoso que podamos darnos cuenta que podemos recibir consuelo. ¿Por qué? Porque en este pasaje hermoso vamos a estudiar la misión del siervo escogido de Dios. ¿Qué misión tenía Jesús? Este pasaje de Isaías 49 nos va a enseñar a conocer la misión de este siervo, y es por eso que si usted ve el contexto, vemos en los capítulos 46 y 47 y 48 que ahí Dios recuerda que el medio que él utilizó para juzgar a su pueblo por la desobediencia, que fue Babilonia sobre Judá y Benjamín, que eran las dos tribus que todavía permanecieron libres, pero que después fueron conquistadas por Nabucodonosor. Lo que iba a pasar ahora es que en los capítulos 46, 47 y 48, léanlo en su casa con calma. Lo que Dios está diciendo es que este instrumento que utilizó Dios para tratar con su pueblo ya no iba a ser más. Vea lo que dice, por ejemplo, Isaías 48, 17 al 19. Solo anótelo, pero escuche con atención. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y vea lo que dice el versículo 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre será cortado ni raído de mi presencia. Entonces, pues con todo esto que acabamos de leer, ¿qué esperanza tiene el pueblo de Israel? ¿Qué esperanza tienen las naciones? La única esperanza es que Dios mismo fuera el que interviniera, que redimiera a su pueblo. Y vean lo que dice Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicando, llevando hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió a Jacob su siervo. Cuando el Señor da la indicación de salir de Babilonia, es decir, yo estoy con ustedes, yo los voy a liberar. Y después sabemos que lo hizo a través de los persas, porque los persas derrotaron a los babilonios, los conquistaron, fueron la nueva potencia mundial. Y entonces los judíos tenían que saber que había sido Jehová quien había redimido a su pueblo. Este día de redención promete Isaías 49, como lo vamos a ver a continuación, promete que también el siervo y su misión no solo iba a alcanzar y redimir a su pueblo, sino a las naciones donde usted y yo estamos incluidos. Y que éstas se iban a volver a Dios y también iban a ser salvas. Pero ¿cómo lo va a lograr Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en nuestro capítulo. Así que entonces, esta mañana, hermanos, vamos a estudiar 4 características de la misión del siervo de Dios. 4 características de la misión del siervo de Dios que te darán consuelo y esperanza. Estas 4 características de la misión del siervo escogido entonces nos van a servir para encontrar consuelo y esperanza. ¿Y cuánto más que hoy lo podemos necesitar, este consuelo y esperanza? Así que vamos a entrar de lleno. Fíjese, la primera característica es la autoridad de la misión del siervo. Esto lo vamos a ver en Isaías 49, 1 al 3. La autoridad de la misión del siervo. Hay una autoridad en esta misión, lo vamos a aprender. Número 2, la responsabilidad de la misión del siervo. Hay una responsabilidad. El siervo la acata, la acepta. Y esto lo vamos a aprender en los versículos 4 al 6. Los resultados, número 3, de la misión del siervo. Hay una característica más, es que hay resultados de esta misión. Isaías 49 nos lo enseña en los versículos 7 al 12. ¿Hay resultados de esta misión del siervo? Claro que los hay y también los vamos a ver, es una característica más. Y número 4, la alabanza por la misión del siervo.
El propósito es la alabanza a Dios al final de cuentas, y eso lo vamos a ver en Isaías 49:13, en un solo versículo. Así que entonces vamos a ver la primera característica, que es la autoridad de la misión del siervo. Vaya conmigo, ya quédese en Isaías. Todos los versículos que yo le voy a dar como referencias, como para entender más algunas situaciones, anótelos para que entonces usted con su Biblia se quede y leamos juntos Isaías 49 del 1 al 13, pero nos vayamos versículo a versículo y usted entienda más lo que nos está queriendo decir el Señor. Entonces, vaya con su Biblia a Isaías 49 y vamos a leer de los versículos 1 al 13. Vea lo que dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos a Jehová. Me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, lo primero que vemos, si usted ve la primera frase, dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Aquí lo que vemos es que el mundo entero es convocado a escuchar lo que este siervo dice acerca de su misión y su destino. Repito, esta primera frase lo que nos indica es que el mundo entero es convocado a escuchar lo que este siervo dice acerca de su misión y de su destino. Y este párrafo comienza con dos exhortaciones, si usted lo ve. Son imperativos por parte de este siervo. Es el que está hablando. En lugar de Dios, como la mayoría de las veces ahora, es el propio siervo quien habla. Y habla con dos verbos imperativos. Es una orden: escúchenme. Vean cuál es mi misión. Esta exhortación doble es a las islas, traducidos como costas, que tienen la idea de pequeñas islas y lejanas islas y las naciones más lejanas. Por eso es que le comento que es a todo el mundo, alentándolos a escuchar su propio testimonio sobre sí mismo. El siervo entonces va a dar un testimonio de sí mismo, pero quiere, hermanos, que toda la tierra ponga atención a lo que va a hablar de sí, de su misión. Entonces, habla llamando la atención de las naciones. El siervo explica los planes de Dios para su propia vida, lo que continúa diciendo en el versículo 1. Vea, después de esa frase, oíd costas y escuchad pueblos lejanos, dice algo impresionante: Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué significa esta frase? Es el testimonio del siervo, es que la comisión de Dios fue auténtica y fue diseñada antes de que él naciera. Por eso es que este siervo lo primero que dice es: Jehová me llamó. Yo atendí al llamado de Dios, a la elección de Dios desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. O sea, el siervo lo que quiere hacer entender es que recibió ese llamado de Dios desde antes. Nosotros sabemos que aquí la frase "desde las entrañas de mi madre" no quiere decir que ahí fue la elección de Dios. Ahí ya se estaba cumpliendo la elección de Jehová para llamar a su siervo, porque esta elección ya había venido desde la eternidad pasada. Dice: me llamó desde el útero y recordó, asignó mi nombre. Literalmente, él hizo que mi nombre fuera recordado. Estas nociones aseguran a los oyentes que este siervo no es un fraude y que no se esforzó para que su nombre fuera grandioso. Él no tuvo que hacer nada, sino fue la elección, el llamamiento de Dios como su siervo, lo que hizo que lo iba a hacer grande entre las naciones y en el mundo entero. El siervo, estaba actuando en nombre de Dios y bajo la dirección de Dios, y escuche, bajo la autoridad de Dios. Había sido Dios quien lo había nombrado, Dios lo iba dirigiendo y él se dejaba
dirigir por Dios. Esto es impresionante. Ahí comienza la autoridad de este siervo, desde un llamado divino. No fue la iniciativa del siervo, no fue el que el siervo fuera solamente un humano nada más y que él estuviera haciendo las cosas por su cuenta. Había un llamado divino y él lo estaba atendiendo. Ve el versículo 2. A continuación, en el versículo 2 vienen 4 afirmaciones con ideas paralelas de cómo Dios embistió, escuche, cómo Dios embistió de autoridad a este siervo. Y si usted comienza a leer el versículo 2, dice, y puso mi boca como espada aguda. No solamente lo llamó, le dio nombre desde las entrañas, sino que también lo que vemos aquí, lo que pasa es que me estoy agachando mucho porque no puedo ver. No sé si quieras apagar esta y prendas esta, por favor. Fíjense lo que dice el versículo 2. La primera afirmación de este siervo es que para su preparación para el ministerio a las naciones, Dios hizo de la boca un instrumento poderoso para declarar los mensajes de Dios. Su boca, hermano, sería como una espada afilada, como una espada afilada. Un comentarista dice, las imágenes de la espada sugieren el uso de un discurso agudo y penetrante. Esto indica que el siervo no cumplirá las tareas descritas en este pasaje a través de conquistas militares, sino que pronunciará algunas palabras fuertes de Dios. ¿Cómo iban a ser estas palabras? Fuertes de Dios. La segunda afirmación de este siervo, de lo que Dios hizo para darle autoridad. Entonces, la primera, ¿cómo invistió Dios de autoridad a este siervo? Puso su boca como una espada aguda, penetrante, hermanos. Ustedes saben, el Nuevo Testamento está repleto de la admiración, de versículos en donde se ve la admiración de cómo hablaba Jesús, cómo se sorprendía Jesús, cómo hablaba, dice, porque hablaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad. ¿Lo recuerda en el Nuevo Testamento? Hablaba como quien tiene autoridad. ¿Qué autoridad tenía? La que Isaías 49 nos está diciendo que Jesús tenía. ¿Por qué era su espada como voz aguda? Porque él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, también en el Nuevo Testamento, sino lo que me dice el Padre, eso hablo. Entonces la espada de la palabra de Dios era lo que Jesús usaba para que él pudiera entonces, hermanos, ser embestido con autoridad. Hay muchos más pasajes en el Nuevo Testamento y hasta Apocalipsis que nos enseñan que es la parte importante, que este siervo de Dios tenía esa autoridad porque Dios puso su boca como que espada aguda. La segunda, vea, y me puso por saeta bruñida. ¿Qué es eso de saeta bruñida? Saeta es una flecha y bruñida quiere decir afilada. Entonces era una flecha afilada y esta es la imagen de una flecha puntiaguda que puede golpear al enemigo con un golpe letal desde la distancia, como lo hace una flecha. Estas imágenes, hermanos, podrían ser las armas ofensivas de un decreto real o un discurso profético que puede perforar los corazones de aquellos que escuchan las palabras de Dios. Vemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿lo recuerda? Impresionante predicación de nuestro Señor Jesús. Era lo que él utilizaba, esa boca como espada aguda, y él era como una saeta bruñida, como una flecha afilada que llegaba a lo más profundo de sus oyentes. Era por eso que esta palabra transformaba, hería tal vez, hermanos, el orgullo del hombre, pero esa era la autoridad que Dios le estaba dando. Y el siervo aquí en Isaías 49 está diciendo, el Señor puso mi boca como espada aguda, como saeta bruñida. Eso es lo que me da la autoridad, porque me la dio ¿quién? El Padre que me llamó, como lo estamos viendo. La tercera afirmación, hermanos, dice, me cubrió con la sombra de su mano. Y es paralela a la frase, me guardó en su aljaba. ¿Ya lo vio? Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Dice, me cubrió con la sombra de su mano. Dice la segunda parte del versículo 2.
Y después dice, me guardó en su aljaba. La segunda y la última línea del capítulo 49, versículo 2, mencionan a Dios, escuche con atención, escondiendo al siervo. Dice, a la sombra de su mano y en su carcasa, literalmente es lo que era una aljaba, el lugar donde se depositaban las flechas. Usted imagínese a una persona, la imagen de las películas, y aljaba era de donde sacaban la flecha, ¿lo recuerda? Y entonces dice, en mi mano y en la aljaba guardé a mi siervo. Esta forma de hablar podría ser comparable a estar escondida bajo las alas de Dios, como lo dice el Salmo 17:8, con una imagen de protección y cuidado de Dios mismo, de su siervo. Pero es el siervo quien lo está diciendo, ¿ya lo vio? No pierda de vista este contexto. El siervo dice, me guardó en su aljaba, me guardó en su mano. Aquí creemos, hermanos, que Dios lo escondió en secreto, no por miedo, sino hasta el momento designado para su servicio. El plan divino para el siervo estuvo en gran parte oculto hasta el momento justo y perfecto que Dios había destinado para que él saliera a su ministerio. Esto lo enseña Gálatas 4:4, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, escuche lo que dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es impresionante, hermanos. Cuando vino el tiempo del cumplimiento, o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero ¿quién nos lo está enseñando antes de Gálatas? Isaías. A través del mismo siervo, Dios me llamó desde las entrañas de mi madre. Me dio autoridad porque puso mi boca como espada aguda, como saeta bruñida. ¿Y saben qué me da autoridad? Que Él me guardó en su mano como aljaba hasta el momento indicado en que yo iba a aparecer. Es impresionante. Es una presentación del siervo mismo, hermano, a la vida de los judíos y esta mañana a su propia vida. La misión que tenía Jesucristo en usted y en mí tenía autoridad, la autoridad del propio Padre. Esto nos da seguridad y ahorita en una aplicación lo vamos a ver. Pero continuemos. Esta autopresentación del siervo escogido termina con una frase que reafirma las anteriores afirmaciones que ya nos enseñaron, hermanos, que embisten de autoridad al siervo, ya que son palabras de Dios misma acerca de su siervo. Vea conmigo el verso 3, porque aquí dice el siervo, y me dijo. Aquí es una plática entre Jesús y Dios el Padre. Y entonces Jesús está diciendo, y el Padre me dijo. Vea lo que dice el verso 3. ¿Qué le dijo? Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora el siervo, hermanos, asegura a su audiencia en ese momento a los judíos y después a las siguientes generaciones que Dios es quien lo comisionó a servir. Lo hace citando palabras exactas de Dios y le dice, eres mi siervo. El Señor Jesucristo dice, y Dios el Padre me dijo, mi siervo eres. Esto suena como una elección, como un nombramiento o una comisión para una tarea en el nombre de Dios. Cuando está diciendo Jesús, y Él me dijo, mi siervo eres tú, yo te estoy enviando. Vas con mi respaldo, vas como autoridad. Es como cuando nosotros, hermanos, vamos con una encomienda, lo veo en los hijos, ¿no? No sé si usted ha visto en los hijos cuando usted era pequeño y entonces el papá o la mamá le decían de manera muy enojada, ve y dile a tu hermano que digo yo esto. Y ahí íbamos, ¿no? Íbamos y le decíamos con gran seguridad al hermano, dice mi mamá, dice mi papá, que te pares, por ejemplo. Sentíamos la autoridad que nos estaba dando el papá o la mamá, ¿no es cierto? Así es Jesucristo y dice, mi siervo eres tú. Dice Jesús, Él me dijo que yo era su siervo, que yo iba por esa misión, que yo era el encargado, que yo era el electo. La última línea del versículo 3 indica que el propósito de Dios, vea, esto impresionante, hermanos, era glorificarse a sí mismo. Porque dice ahí, mi siervo eres, versículo 3, Isaías 49:3, oh Israel, porque vea, porque en ti me gloriaré.
el final de la misión del siervo, el final, el objetivo, el propósito, ¿cuál era, hermanos? La gloria de Dios. Y aquí dice, el siervo lo entendía de una manera impresionante. Y dice, yo entiendo que yo fui elegido porque quiero llevar la gloria de Dios. Isaías 44, 23 nos dice algo similar. Isaías 44, 23 dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Escuche por qué. Porque Jehová redimió a Jacob. Y vean la última frase, hermanos. Y en Israel será glorificado. O sea, la redención del propio pueblo de Dios a través de este siervo era para la gloria de Dios, no para la gloria del pueblo. Pero si notamos aquí el siervo, no sé si usted ya lo notó, es llamado Israel, versículo 3, ¿ya lo vio? Dice, me dijo mi siervo eres, oh Israel. Y aquí pudiera haber un poco de problemas para los que dicen, ahí está, esta es una evidencia de que no está hablando de Jesús, está hablando de la nación, porque le está diciendo literalmente, mi siervo eres, oh Israel. ¿Cómo podemos quitar esta aparente contradicción, hermanos, de que nosotros decimos que es Jesús, pero aquí literalmente dice que es Israel, ¿no es cierto? Muy interesante explicar esto. Aquí lo que vemos es que se presenta un problema hermenéutico en la interpretación, ya que se puede pensar que Isaías está hablando del pueblo y no de Cristo. Pero el comentario del conocimiento bíblico nos ayuda a entender lo que en realidad quiere decir la palabra Israel. Y cito lo que dice este diccionario. Fue el que encontré la manera más clara de enseñárselo, porque a usted le van a preguntar, oye, aquí no está hablando de Jesús, aquí está diciendo que Israel. Pero ¿cómo contestamos? Vea lo que dice el comentario. ¿Por qué se le llama Israel al siervo en este versículo? No puede referirse a la nación, puesto que el siervo debe acercar a ésta hacia Dios. Como lo dice el verso 5, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Escuche lo que dice el comentario. El Mesías aquí es llamado Israel porque cumple lo que Israel debía haber realizado. En su persona y obra, él es el epítome de la nación, dice este versículo. Fin de la cita. ¿Qué es epítome? El resumen global de todo. Eso es Jesús, el resumen de que Él va a cumplir y va a llevar la gloria de Dios hasta el final, porque el primer encomendado, hermano, había sido Israel. Pero Él, en lugar de llevar la gloria de Dios, se fue tras otros dioses. Él, al haber sido el pueblo elegido para llevar la gloria de Dios, falló. Es lo que está diciendo el verso 3. Entonces no es que le esté diciendo literalmente a la nación Israel, es que le está diciendo, vea lo que dice el versículo 3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Mi siervo era Israel, mi pueblo elegido era Israel, pero ahora tú eres ese Israel que me falló. ¿Ya lo vio? Es como ponerlo como ejemplo. Él le está diciendo, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser mi Israel, porque el objetivo que yo tenía para el pueblo, ahora tú eres el encomendado. Tú eres el que va a llevar a cabo la misión. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendieron de mejor manera? También acá, los que están acá. Entonces, me dijo, porque en ti me gloriaré. Lo que no logró hacer Israel para llevar la gloria de Dios a toda la tierra, lo iba a hacer el Mesías. El siervo escogido, nosotros lo conocemos como Cristo, nuestro Salvador. En resumen, entonces, la misión del siervo escogido por Dios tenía, escucha hermanos, la autoridad que Dios mismo le dio al llamarlo. Ahí hay autoridad, un llamado. También al prepararlo, eso significa que Él mismo lo había preparado, y con esa preparación, al ponerle su espada su boca como una espada aguda, como saeta, como una flecha afilada, también era parte de la autoridad. Al guardarlo y afirmarlo, escuche, como el medio que utilizaría para glorificar su nombre.
Era como, hermano, una sustitución de lo que Israel no había hecho para la gloria de Dios y lo que este siervo sí había hecho o iba a comenzar a hacer y iba a cumplir para glorificar tarde que temprano al Dios único y verdadero. Eso tendría que dar consuelo y esperanza a un pueblo que iba a estar necesitado de noticias como estas. La profecía se cumplió, hermanos, parcialmente, como sabemos, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta profecía va más allá, cuando vemos que hasta la fecha el pueblo se encuentra perseguido, el pueblo judío. Pero llegará el día, escucha esto, hermano, en que esta profecía se cumplirá por completo, cuando el Señor venga por segunda vez y consuele por completo a su pueblo y a las naciones en el reino milenial. ¿Y cuándo se va a cumplir? Esto va a ser una realidad, hermanos. Esto se va a cumplir, podríamos pensar hoy. Si falla este siervo como falló Israel, nosotros no tenemos duda de que el siervo va a cumplir, porque es Dios mismo personificado en nuestro Señor Jesucristo quien lo va a lograr. No tenemos que tener duda de que Él va a regresar por segunda vez y el sufrimiento parcial que tenemos hoy en día se va a terminar. Él va a venir a gobernar. Esta era la intención de Dios a través del profeta Isaías para dar consuelo a su pueblo, pero es la misma intención que hoy tiene Dios para darte consuelo a ti. ¿Cómo podemos aplicar este primer punto, hermanos? ¿Qué aprendemos a través de lo que enseña Isaías 49, versículos 1 al 3, sobre la misión del siervo, sobre la autoridad de la misión del siervo? Que si fue Dios quien lo llamó, lo preparó, lo protegió. Y aparte de todo esto, hermanos, aparte de todo esto, Él es el que lo va a llevar a cumplir todo lo necesario para que Dios sea glorificado. Escuche con atención esto. También tiene una aplicación práctica para nosotros hoy en día. Porque esa autoridad también fue puesta en usted y en mí. Usted y yo tenemos, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, la mente de Cristo. Y a veces se nos olvida en momentos y circunstancias difíciles. No creemos que tenemos esa autoridad. Pero este es un hermoso recordatorio. ¿Estás pasando por pruebas difíciles? Dios cumplió esta profecía parcialmente cuando Jesús, como le dije hace rato, vino por primera vez. Pero debe llenarte de esperanza a ti, que si cumplió de manera perfecta todo lo que dijo acerca de Cristo, del Cristo el Mesías prometido, escucha, Él cumplirá cabalmente su promesa de restauración final de su pueblo, de las naciones, de sus escogidos, donde estamos tú y yo. Hermano, ese Cristo que nos transformó por medio del Evangelio, ¿a través de qué? De la predicación de su palabra. Fue su palabra que llegó como espada aguda, como saeta bruñida, como flecha, y que un día nos hirió, pero que a la vez nos sanó. Recuerda que en la introducción decía que Dios mismo había juzgado a Israel, pero Él mismo lo había restaurado. Lo mismo pasó con ustedes y conmigo. Nosotros somos el Israel, nos reflejamos en Israel con esa rebeldía, con esa dureza, con esa facilidad para darle la espalda a Dios, ¿no es cierto? Para rechazar a Dios. Y tuvo que venir la palabra de Dios en algún momento de nuestra vida como esa espada aguda para transformarnos. Fue su palabra, hermanos. En su primera venida, los oyentes primarios, los que vieron a Jesús, se admiraban. Pero fue la misma admiración que usted y yo tuvimos cuando comenzamos a entender quién era este Jesús. Cómo su palabra no solo transformó, sino transforma, y escuche esto, seguirá transformando vidas. Pero no solo transformando hacia la salvación, sino dándonos consuelo, porque en su palabra como saeta aguda viene no solo la santificación, sino también el consuelo que muchas veces necesitamos. Este Cristo del que oímos y en el cual creímos, hermanos, ese Cristo del cual hoy oímos y en el cual hoy creemos, es el mismo investido de autoridad que vendrá y te sostendrá en momentos de prueba, dificultad y tentación. ¿Y sabes por qué? Porque es el mismo Cristo que se acaba de presentar a sí mismo
lleno de autoridad por el llamado de Dios mismo para usarlo como único, escuche esto, como único medio de salvación. Jesús es el único medio de salvación. Es la única oportunidad que tiene el hombre para salvarse de su pecaminosidad. Hermano, nosotros podemos ser llamados hijos de Dios porque Él fue el Hijo obediente que murió por nosotros y es el mismo Hijo que regresará. Él va a regresar y nosotros tenemos que tener esa esperanza. ¿Por qué? Porque su misión tiene autoridad, la autoridad que el mismo Dios le dio. Su palabra hoy sigue dándonos consuelos en momentos difíciles, ¿no es cierto? Pero hay una promesa más en su palabra, hermanos, y es que Él va a regresar por segunda vez. Esto nos da esperanza cada vez que pasamos momentos difíciles, como el que estamos pasando. Tener que estar transmitiendo en el hogar, hermano. Tener que estar aislados. Tener que estar en la lucha en si somos obedientes o tenemos fe. Finalmente esto nos va a impactar en otras áreas, no solo en la obediencia de la enfermedad, sino lo que la enfermedad está provocando a nivel mundial en otras áreas de nuestra vida. Nos vamos a ver afectados cuando usted salga y vaya a buscar alimento, cuando usted salga y vaya a tener que trabajar si es que lo tiene que hacer. Va a ver afectado a sus seres amados. Aquí es donde tenemos que ir a recordar que la misión del siervo no solo fue de llamarnos una vez, sino también de la promesa de sostenernos como su Padre lo sostuvo a Él y nos da la promesa de que nos va a sostener a nosotros. ¿Usted lo cree esta mañana? Es lo que quiere decirle Dios: yo te voy a sostener. Yo te llamé también como al siervo y lo sostuve a Él y te voy a sostener a ti. Pero escuche, eso no es lo más importante. Ahí no se ha acabado la misión del siervo. Usted y yo deberíamos de estar pensando, anhelando, orando, que si este es el momento en el que Él tiene que venir, hermanos, gloria a Dios, pero no todos están preparados. Hay cristianos que hoy en día están llenos de temor, están llenos de incertidumbre. A todos nos ha pasado en estos días, como iglesia, como familia, como trabajadores, como amas del hogar. A todos nos está pasando. ¿Qué va a pasar? Pero hoy Dios le quiere decir: mi siervo tenía una misión y ese siervo es tu Salvador. Ese siervo escogido por mí es tu Salvador, tu sustentador. No te va a dejar. Él prometió que no se iba a apartar de ti hasta el fin del mundo. ¿Cuántos esta mañana lo creen, hermanos? ¿Y sabe por qué? Porque su misión tenía la autoridad del mismo Dios. ¿Estás pasando por momentos difíciles hoy? Dios quiere recordarte que la misión de Jesús se cumplirá en tu vida porque tiene toda la autoridad de Dios Padre para lograrlo en tu vida, hermano. ¿Eso te anima? Hermano, ¿no es cierto que si pensamos así de nuestro Cristo, eso nos consuela? ¿No es cierto, hermano, que si llevamos a este Cristo lleno de autoridad, porque el Padre le dio autoridad, nos anima no solo a nosotros, sino nos va a hacer que vayamos a animar a otros? A millones de personas, miles alrededor tuyo, cientos, hermanos, que necesitan conocer a este Cristo, a este siervo que está lleno de autoridad en su misión y que su misión es salvar, venir a salvar y rescatar lo que se había perdido. Qué enorme presentación de este siervo, hermanos. Número 2, la responsabilidad de la misión del siervo, Isaías 49, 6. Vamos a leerlos juntos y después los vamos explicando. Vea lo que dice Isaías 49, 4 al 6. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho. He consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Tal vez usted no entendió algo o no entendió, como dicen coloquialmente, ni papa.
Pero a la luz, hermanos, de la preparación, como ya vimos versículos 1 al 3, protección, empoderamiento de Dios, del siervo con la autoridad, uno esperaría que ahora hubiera un informe brillante de lo que el siervo logró con su éxito. Dices, nos acaba de presentar en 3 versículos la autoridad, pero si usted ve, aquí ve que el siervo habla con dificultad, porque ve que va a haber estorbo en su misión, va a haber estorbo en cumplir responsablemente con su misión, y es por eso que aquí vamos a ver que el siervo acepta la responsabilidad de su misión, pero ve que no va a ser fácil. Ahora el siervo informa su pensamiento de que puede haber fallado en cumplir su misión. Su pensamiento es que gastó sus fuerzas, escuche, gastó sus fuerzas hasta el cansancio, en vano y sin provecho. Estos términos reflejan su fracaso inicial para cumplir su papel asignado por Dios. Pero escuche, no hay indicios de que esto haya afectado su estado emocional como cualquier ser humano común y corriente. Porque aquí podríamos pensar, ¿no es cierto? Híjole, está desanimado, pero es el siervo con autoridad. ¿Por qué está diciendo estas palabras? ¿Por qué está diciendo, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas? ¿No ve usted a un siervo desanimado? Eso parecería literalmente, pero no, hermanos. Lo que estamos viendo a continuación es que más que frustración, de impotencia, de no poder lograr su misión, es una tristeza, una profunda tristeza por el rechazo continuo de su pueblo. O sea, aquí el siervo no está diciendo, uy, no voy a poder con este pueblo, es tan duro, es tan rebelde, he trabajado en vano, he trabajado hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque este pueblo es demasiado duro. No, hermanos, no es tanto frustración, sino es tristeza. Profunda tristeza como la que nos enseña Mateo 23:37, ¿lo recuerda? Cuando Jesús a afueras de la ciudad menciona estas palabras con profundo dolor y tristeza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quisiste. El pastor MacArthur lo resume de la siguiente manera, y cito, escuche lo que dice el pastor MacArthur. En su primera venida, el siervo fue rechazado por su propia nación. Pudo parecer a algunos que su misión fue un fracaso a causa del sufrimiento y el rechazo que padeció, pero usted y yo sabemos que no es así. Fin de la cita. Sin embargo, el siervo inmediatamente pone su confianza en que Dios lo ayudaría a lograr lo que él le pidió que hiciera. Repito, inmediatamente el siervo pone su confianza en Dios, que él lo iba a ayudar a lograr lo que le pidió que hiciera, y por lo tanto lo iba a recompensar adecuadamente. Entonces esta parte, hermanos, es una expresión más que de un perdedor. Es la expresión de un hombre que tiene confianza de que Dios analizará con rectitud la actividad de él y se va a encargar del resultado final en su propio tiempo y a su manera. Aquí vemos la dependencia de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, en su humanidad, su dependencia de que la obra la iba a lograr el Padre, porque Él era el que lo sustentaba, Él era el que lo llamaba. Y entonces expresa la frase del versículo 4, recuerde, muy importante, no es que esté desanimado, eso jamás podría pasar en el Señor, una frustración de impotencia de que no puede con el pueblo difícil y rebelde. No, es una tristeza enorme, pero inmediatamente la tristeza la lleva, hermanos, a poner su confianza en Dios. Eso es lo que deberíamos de aprender nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces pasa lo contrario? ¿Cuántas veces la tristeza, el enojo, el miedo nos dominan por completo y entonces actuamos diferente? Pero este es un hermoso recordatorio para usted esta mañana. Vea, aunque parece que es una derrota, aunque parece que es un perdedor, que no tiene la autoridad que dijo versículos antes tener, él no, es un dolor, pero inmediatamente deposita, pone su confianza en quien la debe de depositar. Y esa es una gran enseñanza para usted y para mí esta mañana, hermanos.
Él pone su confianza y vea lo que dice, pero mi causa, versículo 4, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. El siervo sabía con confianza que Dios lo ayudaría a lograr lo que le pidió que hiciera. Ahora vea el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, dice el siervo, dice mi Padre, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Esta es una frase introductoria, versículo 5, a la responsabilidad de la misión del siervo, y quiere hacer un recordatorio a su audiencia. ¿Cuál es el recordatorio? Vea con atención el versículo 5. El siervo le recuerda a todos que fue Dios, Jehová, quien habló. Y él tiene autoridad sobre lo que hace el siervo. Dios no es un ídolo de madera sin vida formado por algún artesano. Él no es solo el que llamó al siervo antes de que él naciera, como ya lo mencionó 49.1. Dios es el que creó al siervo en el vientre de su madre para que pudiera cumplir el propósito de Dios y funcionar como el siervo de Dios. Y no solo formó en el vientre para ser siervo, sino, escucha hermano, además, como vemos, para cumplir su propósito. ¿Y para qué iba a ser su siervo? ¿Para qué había llamado a su siervo? Vea lo que dice, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. El siervo entonces, hermanos, fue comisionado con el propósito de traer de regreso al pueblo de Israel a Dios. Repito, el siervo fue comisionado con el propósito de traer de regreso al pueblo de Israel a Dios. Esto indica que el objetivo del trabajo del siervo es hacer que el pueblo de Israel regrese espiritualmente o vuelva a Dios. Repito, esto indica que el objetivo, la responsabilidad del trabajo del siervo es hacer que el pueblo de Israel regrese espiritualmente o se vuelva a Dios. Esa era la tarea. El problema central de la nación que Dios intentaba resolver a través del siervo era es mi fuerza. ¿Ya lo vio? Jesús, el siervo, Dios mismo en su humanidad dice, es mi fuerza, recordando estos pensamientos reconfortantes y asegurándoles el deseo de Dios de honrarlo y fortalecerlo. Su siervo está listo para enfrentar el desafío que Dios le ha asignado. Y este desafío, misión o responsabilidad es, y lo vemos en el versículo 6, vea cuál es esa misión o esa responsabilidad. Dice, ¿quién dice? Dios el Padre. Poco es para mí. Esto es impresionante lo que a continuación vamos a ver y estamos terminando, hermanos. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. Poco es. Y aquí viene algo majestuoso. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que Dios, hermanos, indica que la obra del siervo no recibirá gran honor si asumiera la tarea más pequeña, más ligera, más fácil, porque eso es lo que le dice, poco es para mí, de restaurar solo a las tribus de Israel, un pequeño porcentaje, ¿no es cierto?, de toda la tierra. Por lo tanto, Dios también le dio la tarea de llegar a transformar todas las naciones de la tierra. Ojo, este transformar no es universalismo, sino más bien que la gracia también iba a haber en los gentiles no judíos elegidos para la salvación. Entonces el Padre le dice, para mí, mi siervo escogido, amado, preparado por mí, es poco que tú salves solo al pueblo de Israel. Es poco el pueblo de Israel comparado con todas las naciones de la tierra. Yo te voy a traer como luz a todas esas naciones. Se ensancha, hermanos, la misión del siervo. Ahí está la gran responsabilidad del siervo. Ahí está la misión del siervo. De ahí que Simeón vio el cumplimiento parcial al ver nacer a Jesús en Lucas 2, 29 al 32. ¿Se acuerda de Simeón? Es este hombre
que lo único que quería en su vida era ver a Jesús, y después de eso dice, ahora puedo morir. Vea lo que dice Lucas 2, 29, 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Impresionante lo que vio este hombre Simeón. Él le había prometido a Dios ver a ese Salvador, y él dice, ahora me puedo ir en paz, porque veo que mis ojos ven tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, lo que está diciendo Isaías 49, y gloria de tu pueblo Israel. Pablo mismo usó este pasaje de Isaías cuando comenzó su primer viaje misionero. ¿Cuál pasaje? Este de Isaías 49, vea, Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La responsabilidad de la misión del siervo iba a ir mucho más allá de solo salvar y regresar a Dios a Israel, sino que iba a ser luz para salvación de todas las naciones, donde el evangelio, escucha hermano, hasta el día de hoy es predicado. ¿Por qué nos da consuelo, hermanos? ¿Por qué nos da consuelo ver la responsabilidad ahora por completo del siervo de Dios? Porque usted y yo ya estamos de este lado. Porque, hermano, usted y yo ya fuimos también elegidos. La autoridad de la palabra de este siervo hermoso nos alcanzó por la predicación de su evangelio algún día de nuestra vida. Pero tal vez hay alguien que nos esté viendo que aún no le ha sido presentado Jesús. La responsabilidad de este siervo, hermanos, es entonces, hasta el día de hoy, una hermosa realidad. Hoy Dios, Cristo, sigue salvando. Hoy Cristo, hermanos, sigue de alguna manera entendiendo que su responsabilidad es seguir siendo predicado su evangelio de salvación a lo largo de la tierra. Aún falta mucha gente que Dios escogió. Usted y yo no los conocemos. Pero lo primero que nos da consuelo es que, hermanos, esa responsabilidad del siervo ya se cumplió en nuestras vidas. Ya se cumplió en nuestras vidas, hermanos. No fue una derrota. Quiero aplicarlo de esta manera impresionante para usted. No piense usted en estos momentos de dificultad, de pavor, de pánico, que el mundo, sus ideas, están vertiendo alrededor de las redes sociales, las noticias, de sus propios amigos, familiares inconversos, que no tienen la confianza que usted y yo sí tenemos, hermano. Deposite usted su confianza en ver la responsabilidad por completo de este siervo, y el siervo no va a fallar. El siervo tiene la autoridad para cumplirlo. Así que, hermano, entonces hoy creo que nosotros nos puede llenar de consuelo que Dios sigue salvando personas hoy en día. Hermano, la misión del siervo sigue en acción. Hermano, ¿no te da esperanza saber que nos espera la culminación del propósito del siervo de Dios? De un día estar gobernando y que nosotros estemos por la eternidad con Él. Hermanos, ¿qué importaría que hoy nos fuéramos? Como dice Eclesiastés, que a veces es mejor el tiempo, hermanos, de luto y de entierro que de nacimiento. Y este es un momento de luto. ¿Pero por qué es mejor? Porque podemos ponernos a reflexionar lo importante que podemos tener, que esta circunstancia adversa nos puede hacer pensar en que nuestra vida no está aferrada a este mundo. Nuestra vida es parcial, es temporal, hermanos. A nosotros nos espera la vida eterna. Pero a veces, ¿cuántas veces estamos arraigados? A veces estamos aquí en esta tierra arraigados. Y por eso nos da miedo morir, por eso nos da miedo, hermanos, poder estar entregando el cuerpo si fuera necesario. En la medida en que nosotros no vemos que la responsabilidad de este siervo fue salvarnos eternamente, para la eternidad. No le digo que esto sea un pensamiento suicida, sino de consuelo, de esperanza, de que si es la voluntad de Dios, que cualquiera de nosotros hoy se fuera, hermanos, nos espera lo mejor. Podríamos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted está listo?
No, porque tal vez se le olvidó que Cristo ya cumplió su propósito en usted. ¿Usted está seguro de estar en la eternidad con Dios? Si no está seguro, tal vez es porque hay pecado. Pero si en este momento, hermano, usted se arrepiente por ese miedo, por ese pavor que de repente lo ha gobernado, la confianza va a volver a llegar. Porque es la confianza que da el propósito del siervo, el propósito de su autoridad. El siervo tiene autoridad, hermanos, ya lo vimos que sí. ¿Cuál era el propósito? Darnos salvación eterna, compañía eterna con Él. ¿Cuánta falta nos hace ver la obra de Cristo en nuestras vidas? Para que si es su voluntad llamarnos, hermanos, nos vayamos contentos, nos vayamos listos y preparados para eso. Hermanos, si bien es cierto que como seres humanos nos desanimamos y muchas veces pensamos en no evangelizar porque nadie nos escucha, porque nos rechazan, veamos en Cristo y aprendamos de Él que Él descansaba en la obra de Dios y en su poder. Vemos, hermanos, que Él no se desanimó en su evangelización, sino que Él puso su confianza en Dios, en el poder y la majestad, y Él solo obedecía. Así nosotros, hermanos, quiero terminar con estas frases y después orar. Hermanos, no desmayemos en predicar el evangelio de salvación. Ahorita la tierra está lista. Sé que muchos aún con el coronavirus y con todo el temor y pavor y las consecuencias que tal vez se vengan en la economía del país, etcétera, ni aún así se van a arrepentir. Pero que eso no te desanime. Pon tu confianza como lo hacía el siervo en la obra de Dios. No desmayemos en predicar el evangelio. Hermanos, confiar así de la misión del siervo nos llevará a ser diferentes en relación a los que no tienen esperanza o la ponen en cualquier persona o circunstancia que no es Dios. Si nosotros confiamos en la misión del siervo, nos llevará a ser diferentes en relación a los que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Que si nos morimos no se acaba aquí. Sabemos a dónde vamos porque la misión del siervo se cumplió en nosotros. ¡Qué noticia tan impresionante esta mañana!, ¿no es cierto? La misión del siervo se cumplió en ti. Ya estamos listos, deberíamos estar preparándonos para partir, anhelando ese día. Hermano, los incrédulos verán que no somos robots, que también nos desanimamos, desfallecemos, pero que al final nuestra confianza está en el Dios único y verdadero. Y esto, hermano, hace la diferencia, ¿no crees? Esto hace la diferencia. Porque no confiamos en las circunstancias, sino en el Dios que tiene bajo control la circunstancia. Su mensaje sigue salvando y sigue santificando. Y hermanos, esto debe darnos consuelo y esperanza. Vamos a orar estos dos primeros puntos para terminar nuestro mensaje de este domingo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de estos pasajes de Isaías estamos conociendo más a nuestro Señor y Salvador. Bendito seas, Señor, por eso. Bendito seas, Padre. Gracias por mostrarnos la autoridad de tu precioso Hijo. Gracias, Señor, porque esa autoridad, Señor Jesucristo, la vimos en nuestra propia vida cuando te presentaste a nosotros, cuando nos encontraste perdidos, Señor. Y tu palabra llegó como esa espada aguda. Cuando tu palabra penetró a lo más profundo de nuestro corazón como esa flecha afilada, Señor. Y nos hizo ver que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa herida nos trajo vida. Esa herida, Señor, nos hizo nacer de nuevo. Pero era por la autoridad de Dios Padre sobre ti, Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado, por el poder de tu evangelio. Porque, como dice Santiago, tú de tu voluntad nos hiciste nacer de nuevos por la palabra de verdad. Hoy lo reafirmamos, hoy lo creemos, Señor. Y también queremos darte gracias por recordar la responsabilidad de la misión de este siervo. Él no se desanimó, a pesar del rechazo de su pueblo,
a pesar de que su pueblo lo llevó a la cruz. Hoy queremos, Señor, que nos consueles y nos animes en medio de lo que en años nuestra generación no había visto en esta tierra, Padre. Este virus que está trastornando. Pero nuestra confianza está en lo que tú viniste a cumplir, Señor. En lo que tú ya cumpliste en nosotros. En que somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos tu mente, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por recordarnos, Padre, que tú ya cumpliste tu misión en nosotros y que a nosotros nos espera, Señor, lo mejor, si es que tú decides que partamos. Pero si no lo haces, Señor, danos el ánimo de Jesucristo para predicar a Cristo a los que aún no conocen. Danos la pasión en el nombre de Jesús. Danos ese amor por los perdidos, por los que estén listos en medio de estas circunstancias, Señor, para que oigan tus buenas nuevas de salvación, para que nos gocemos en ver personas salvas, Señor, en que nuestra iglesia, Señor, sea añadida en la iglesia en general, en la iglesia universal en este tiempo, sean añadidos los que han de ser salvos, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias por el consuelo que nos das a través de estas dos características de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Sigan orando para que podamos seguir transmitiendo esto sin interrupciones. Cuídese mucho, tendrá noticias de nosotros. Vea el previo donde van a escuchar las noticias, los avisos que tenemos como iglesia. Van a escuchar también los siguientes estudios y lo que vamos a hacer para estar con ustedes. Y a todos los invitamos el próximo miércoles, 6:15 de la tarde, nos vemos para nuestra clase de evangelización. Ahorita es algo importantísimo, imagínense si no, aprender a evangelizar, recordar principios, pero sobre todo corregir lo que estamos haciendo mal. Le mandamos un gran abrazo, que Dios le bendiga, nos vemos pronto, siga orando por la iglesia en general.